que su destrucción vendría. Es como si Dios les estuviera anunciando cientos de años antes, los van a destruir. Fíjense qué curioso, quiero que piensen esto. Ellos eran esclavos en Egipto, ¿verdad? Dios los libera. Y muchos años después se van esclavos a Babilonia. ¿Lo habían pensado? Salen de Egipto siendo esclavos, o más bien son liberados de la esclavitud, y muchos años después van esclavos a Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios permitió que regresaran de donde los sacó? Porque ellos nunca dejaron de ser esclavos. Físicamente dejaron de ser esclavos de una nación, pero interiormente siguieron siendo esclavos de su propio pecado. Yo me imagino al Señor diciendo: ok, extrañas la esclavitud, no te preocupes, te voy a mandar a ella. ¿Por qué lo digo? Porque Dios los vuelve a liberar. Los vuelve a liberar de Babilonia, de los sirios y de los griegos. ¿Y qué hacen? Se vuelven a corromper, de tal manera que Dios los deja esclavos de los romanos. Los libera de la mano con Zorobabel, y en el año 70 antes de Cristo Roma los vuelve a esclavizar. Y viene el Señor Jesucristo y les dice: si creen en el Hijo, seréis verdaderamente libres. Y ellos dicen: ¿libres de qué? Nosotros no somos esclavos. Eso era una mentira de los fariseos, porque si eran esclavos de los romanos y esclavos de su propio pecado. Por eso la frase: a su tiempo su pie resbalará, está indicando que Dios le da a cada uno lo que se merece. Si anhelas pecado, te dejo en el pecado. Y eso tiene que ver con Romanos 1:18, hermanos, donde dice que Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Por qué Dios los entrega a una mente reprobada? Porque el mismo hombre es reprobo. Dios solamente te deja en donde tú quieres estar. Por su parte, Jonathan Edwards daba otras razones de esta frase que me gustaría compartir con ustedes. Razón número 1, dice Edwards, cito: indica que siempre estuvieron expuestos a ser destruidos, tal como el que se para o camina en lugares resbalosos y siempre está expuesto a caer. Esto implica la manera en cómo serán destruidos, lo cual representa cómo sus pies van resbalando. Hermanos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros insistimos en pecar, estamos como en un piso inclinado, estamos como en una rampa, pero esa rampa está impregnada de aceite. ¿Qué provoca el aceite? ¿Qué provoca la grasa en el piso, hermanos? Que te resbales. Eso es el pecado para los hombres. ¿Alguna vez, alguno de ustedes, hermanos, yo lo vi siendo muy pequeño, no sé por qué, gracias a Dios aún lo recuerdo, ¿alguno de ustedes se acuerda haber visto un programa que se llamaba Sube Pelayo Sube? Yo era muy pequeño y lo tengo en mente aún. ¿Cuál era el centro de ese programa? Había premios, pero para poder ganarse los premios, ¿qué había? Un asta, un palo encebado, gracias querido hermano. Y para que te ganaras el premio tenías que subir el palo y retirar la banderita
que había en él. Nadie lo lograba, muy pocas veces pudieron lograrlo. ¿Por qué nadie podía lograrlo? Porque precisamente lo enceraban de tal manera que no podía resistir ni siquiera abrazarte a él. Te deslizaba. Ese es el pecado para nosotros, queridos hermanos. Ese es el pecado en que nosotros insistimos vivir. A veces pensamos que el pecado es un terreno fijo en el cual puedo cimentar mi caminar sin que pase nada. Lo que tú no te das cuenta, querido hermano, es que no vamos en un terreno fijo, sino vamos en un terreno inclinado y encebado. Miren lo que dice el Salmo 73, 18. Salmo 73, 18. Salmo 73, 18. Salmo 73, 18. Dice la palabra de Dios: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Hay dos palabras que me llaman mucho la atención aquí: deslizar y caer. Entonces, hermanos, aquel que insiste en vivir en pecado, a su tiempo su pie resbalará. Y le está hablando al pueblo de Dios. Deuteronomio 32 está en el contexto del pueblo visible de Dios. La predicación de Edwards fue al pueblo visible de Dios. Ahora, hermanos, en nuestro tiempo, ¿quién es el pueblo visible de Dios? La iglesia. Hermanos, a su tiempo nuestros pies resbalarán. Y si nuestros pies resbalan, ¿qué va a pasar? Vamos a caer. O tal vez ya hemos caído y no nos estamos percatando. Ahora, ¿por qué dicen asolamiento? Porque, hermanos, si Dios no está con nosotros, no importa quién nos acompañe. Si Dios no está con nosotros, no importa quién nos acompañe. Este lugar pudiera estar lleno, repleto, desbordante. No podría caber ni siquiera un solo alfiler en medio de nosotros. Pero si Dios no está, estamos desolados. Nótalo. Hay muchas congregaciones que tienen grandes edificios, que tienen grande asistencia, pero no está Dios en medio de ellos. Por eso buscan su estabilidad en las cosas materiales. Por eso te ofrecen cosas materiales. Porque es una manera de llenar su propia desolación. Hermanos, muchas veces la soledad que podemos sentir es por nuestro pecado. Hermano, es que me siento solo. Estoy con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con toda mi familia, y aún así me siento solo. Puede ser causa del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado te separa de Dios. Eso fue lo que el pecado provocó en Adán. Recuerden, Adán peca y lo primero que hace es esconderse de Dios. Y es Dios el que viene a buscar a Adán y le dice a Adán: ¿en dónde estás? Dios quería que Adán se diera cuenta de su propia desolación. Número 2, cito a Edwards. Edwards dice: implica que siempre habían estado expuestos a una destrucción inesperada y repentina, al igual como el que camina por los lugares resbalosos está expuesto a caer en cualquier momento. No pueden predecir si al instante siguiente seguirá de pie o caerá súbitamente, sin advertencia, lo cual también expresa el Salmo que acabamos de leer, queridos hermanos. Vean el versículo 19, Salmo 73, 19. Dice la palabra de Dios:
Por ejemplo, como Emilia acaba de caer, hermanos. Salmo 73, 19. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de torrentes. ¿Qué es un torrente, hermanos? Perdón, terrores. Terrores, yo leí torrentes. Pero aún así va a aplicar. Fíjense cómo me equivoqué y va a aplicar. ¿Verdad? ¿Alguien sabe qué es un torrente? Vino un torrente de viento. Mucho. Abundante. ¿Se dan cuenta? Hermanos, la palabra de Dios aquí está diciendo en el Salmo 19, se perecieron en sus terrores. O sea, hermanos, yo no sé, yo no entiendo cómo muchos de nosotros podemos pensar que podemos pecar y no va a pasar absolutamente nada. ¿Te has puesto a pensar lo que provoca el juicio de Dios? Terror. Quiero que vayas a la imagen vivida de Jeremías. Jeremías vio al pueblo de Israel tan desolado y destruido que dice en el libro de Lamentaciones, queridos hermanos, y esto es un hecho histórico, que las mismas madres se comían a sus propios hijos. Fue una destrucción tan masiva que se ponían de acuerdo y decían: hoy nos comemos al tuyo y mañana nos comemos al mío. Hermanos, el pecado no trae otra cosa más que terror. Ahora, cuando usé la palabra torrente, quiere decir que el juicio de Dios cae, pero no cae en pedacitos. O sea, no es como que Dios te diga: te voy a abonar un poco de tu juicio. No. Cuando el juicio de Dios se desborda, es todo. De tal manera que en Apocalipsis vemos 3 ayes. ¿Y esos ayes por qué son? Dice el libro del Apocalipsis: porque el juicio de Dios se ha derramado. Ahora, te está hablando a ti, cristiano, ¿eh? Me está hablando a mí. Porque a veces yo pienso, bueno, voy a hacer esto. En fin, Dios es gracia. En fin, Dios es amor. Dios es perdona. No me va a pasar nada. Ya lo he hecho otras veces y no me ha pasado nada. Bueno, si hemos pecado, queridos hermanos, y no ha venido el juicio de Dios, es por 2 cosas. 1, no eres hijo de Dios y por eso no está pasando nada. O número 2, Dios está esperando el momento. ¿Por qué Dios está esperando el momento? Porque Él es paciente. Es lento para la ira. Por eso está esperando el momento. Cuando digo está esperando el momento, no es que Él esté esperando el momento en el sentido de confíate y cuando menos te des cuenta me las vas a pagar, te las estoy guardando todas juntitas. No. Cuando decimos que Dios es lento y paciente, que Dios espera el momento, estamos diciendo que Dios se espera en derramar el juicio. Como dice Romanos 3, pasa por alto el pecado para darte oportunidad de arrepentimiento. Segunda de Pedro 2. Pero hermanos, tarde o temprano la consecuencia de tu pecado, de mi pecado, va a llegar. Y creo que lo que nos ha pasado, ¿verdad? Yo creo que nos ha pasado. Pecamos, en el momento no pasa nada, vivimos felices, incontentos. Yo digo, ya pasé ese mar y en ese momento se abre la tierra y me traga. ¿A qué me refiero con eso? Estoy usando una ilustración de Éxodo. ¿A qué me refiero con eso? A que cuando yo digo, ya no me pasó nada, empiezan las consecuencias de mi pecado que hice muchos años
atrás. Hermanos, ¿por qué viene este juicio? Dios mío, ¿por qué me castigas de esta manera? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que estar sufriendo estas consecuencias? Y el Señor dice, por tu propia culpa. Es que Dios es tan malo que me está mandando estas consecuencias. No, Dios no es tan malo. Dios es perfectamente bueno que me está dando lo que yo mismo le pedí que me diera. Fíjense la bondad de Dios. Señor, creo que tu gracia no me satisface lo que yo espero. No me satisface demasiado. Creo que tu gracia no me está satisfaciendo lo suficiente. Así que me gustaría que me dieras un poco de juicio, por lo cual voy a pecar. Y Dios dice, ok, hijo mío, te amo tanto que te voy a dar lo que me estás pidiendo. Y Dios permite que vaya y cometa el pecado. Y Dios permite que vengan las consecuencias de ese pecado. Pero es que, hermano, ¿por qué si Dios perdona, por qué están las consecuencias del pecado? Bueno, es que el perdón no exime que haya consecuencias de lo que tú mismo provocaste. ¿O qué esperabas? ¿Ser un alcohólico toda tu vida y que Dios quitara la cirrosis? Él dejaría de ser Dios. Yo creo que cuando Dios nos disciplina, es porque no nos ama, no al contrario. Yo creo que Dios nos disciplina porque nos ama. Porque la disciplina es la consecuencia del pecado que tú mismo buscaste. Y a veces nosotros mismos le gritamos a Dios, castíganos, por favor. Se lo pedimos a gritos, queridos hermanos. Se lo pido a gritos, Señor. Fíjense, vean esta imagen. Señor, he estado últimamente relajado estos últimos meses. Creo que he estado demasiado tranquilo. Creo que ya me toca que me castigues. Y cuando estaba preparando esto, recordé una imagen. Perdón por usarla, es un ejemplo burdo que va a ilustrar esto. Recordaba del Chavo del 8. Yo era muy niño, veía el Chavo del 8. Y llegaba un momento donde Kiko llegaba con el Chavo. Y el Chavo le decía a Kiko, Kiko le decía al Chavo, oye, no me has pegado en todo el día, ¿verdad? Y el Chavo le decía, no. Y Kiko mismo le decía al Chavo, pues ya me toca. Y es donde el Chavo lo empezaba a corretear. Hermanos, este ejemplo burdo, trasládenselo a Dios. Así somos con Dios. Vamos y le decimos, Señor, me has bendecido mucho. Ya no me has disciplinado, ¿verdad? Creo que ya me toca. Voy a buscar a ver qué hago. Hermanos, no hay necesidad de eso. Las consecuencias de nuestra propia culpa nos van a alcanzar. Y a veces son consecuencias que no tenemos la capacidad de resistir. Dijéramos, bueno, el Señor me va a disciplinar, soy lo suficientemente fuerte y lo suficientemente sabio para soportar esas consecuencias. No es cierto. ¿Y sabes por qué no es cierto? Porque la misma palabra te dice que Dios no te da más allá de lo que puedes soportar. Y ahí veo una vez más la misericordia de Dios, querida iglesia. Veo la misericordia y la gracia de Dios en el sentido de, mira, si te diera lo que te mereces, no lo soportarías. Mejor te voy a disciplinar, pero no más allá de lo que puedas soportar. Hermanos, porque si Dios realmente nos diera lo que nos merecemos, ninguno de nosotros seríamos salvos. Más bien, nadie en este mundo, ni Pedro, ni Pablo, ni Moisés, ni nadie sería salvo, queridos hermanos. Pero aún veo la disciplina de Dios. Pero qué necesidad, queridos hermanos. Vayan a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1.
Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Y vean por favor, déjenme llegar ahí. Isaías capítulo 1. Versículo 4. Dice la palabra de Dios. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Ahora quiero que vean la pregunta que Dios hace en el versículo 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? O sea, Dios preguntándole a su pueblo, ¿por qué insisten en ser castigados? ¿Por qué les gusta que los castigue? Por eso la segunda pregunta que les hace, ¿todavía os rebelaréis? O sea, ¿no les basta la condición en la que se encuentran? ¿Aún así insisten en rebelarse contra mí? Cito a Edwards, ¿no se dan cuenta que son pecadores en las manos de un Dios airado? Fin de la cita. ¿Por qué quieren ser castigados? Voy a parafrasearlo a nuestros días, como cuando ustedes nos dicen a nosotros sus hijos, los que ya son padres, como le dicen a sus hijos, pero te gusta que te esté dando. Ese ejemplo pásenlo a Dios, hermanos. Pues el Señor, es como si el Señor nos dijera, pero te gusta que te esté dando. Te encanta. Ahora, este pensamiento de Isaías capítulo 1, ahorita vamos a regresar a Isaías capítulo 1, este pensamiento de por qué queréis ser castigados aún, líguenlo con 1 Corintios 10, vayan a 1 Corintios 10, hermanos. 1 Corintios 10. Versículo 22. 1 Corintios 10, versículo 22. Acuérdense, ¿por qué quieren seguir siendo castigados? Ahora, esa pregunta, únanla a 1 Corintios 10, 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Porque, por ejemplo, yo no le temo el castigo, yo no le temo la disciplina, o no le temo un golpe a alguien que es menos fuerte que yo. Es más, a alguien que es menos fuerte que yo, hasta lo provoco. ¿Por qué lo provoco? Porque es menos fuerte que yo. Y sé que si responde a mi provocación, yo voy a salir ganando. ¿Sí me explico? Dirían ahí en mis épocas vandalescas, ¿cuántos crees que me dé? ¿Cuántos crees que me aguante? Eso eran mis épocas vandalescas. Ahora es al revés. Yo creo que el Señor a ver, ¿y cuántos crees darme? ¿Cuántos crees aguantarme? Este sentido burdo, este mal ejemplo, es lo que está transmitiendo Pablo. ¿Lo provocaremos? ¿Somos más fuertes que Él? Vamos a suponer que tú vas y provocas a Dios. Y Dios va a responder a tu provocación. ¿Cuánto crees aguantarle a Dios? Esa es la idea de Pablo. Ahora regresen a Isaías 1. Y entonces, ¿por qué insistes en ser castigado? Si sabes que delante de Dios, o si sé que delante de Dios no voy a aguantar nada, ni siquiera uno, ni un simple soplido, ni un simple guiño de su ojo, si el Señor con pensarlo me destruye, si el Señor sin esfuerzo me destruye, ¿por qué quieres seguir siendo castigado? Y quiero que vean que la idea de Isaías es la misma idea de Deuteronomio 32:25.
Sigan leyendo Isaías. Sigan leyendo Isaías. Ahí dice Isaías 1:5. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Ahora, quiero que noten que no dice uno. Dice todos. O están enfermos o están totalmente deprimidos. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, voy a parafrasear las palabras de Isaías. ¿No ves tu condición y todavía insistes en provocarme? O sea, estás vivo y caminas por pura misericordia y aún así insistes en provocarme. Miren cómo los llama. Versículo 10. Príncipes de Sodoma. Wow, o sea, yo cuando leí este texto dije, a ver, espérame, ¿cómo le está llamando Dios a su pueblo? A su propio pueblo, príncipes de Sodoma. Traducimos, parafraseamos, gobernantes de Sodoma. Y aquí viene la pregunta, ¿quién fue Sodoma, hermanos? Pueblo depravado. Y Dios le está diciendo a su pueblo, pues ustedes son los gobernantes de ese pueblo. Obviamente está haciendo una ilustración. Y luego dice, pueblo de Gomorra. Eso es terrible. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque si realmente tú quisieras que yo te diera la consecuencia de tu pecado, estaría peor que ellos. O sea, sería peor de lo que les di a ellos. Por eso compara a su pueblo con Sodoma y Gomorra. Y el mismo Isaías lo reconoce, versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, que traducido es un remanente, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿A qué se refiere? Ya hubiéramos sido destruidos desde hace mucho. Y Jesús habló de esto. Pero Jesús dijo que si Sodoma y Gomorra, y vamos a regresar al principio de Deuteronomio, que si Sodoma y Gomorra hubieran visto las señales que se estaba haciendo en ese momento que Jesús estaba con ellos, Jesús dice, hace tiempo que se hubieran arrepentido. Wow, qué profunda ilustración, hermanos. Jesús diciéndole a la gente de su tiempo, si yo hubiera hecho en Sodoma y Gomorra lo que estoy haciendo con y en ustedes, hace tiempo que se hubieran arrepentido. Pero aquí viene una cuestión, queridos hermanos. Cuando Jesús le dice estas palabras a la gente de su tiempo, Jesús no había muerto y resucitado. O sea que para nuestro tiempo Jesús ya hizo más de lo que hizo para la gente de su tiempo, porque para nuestro tiempo Jesús ya murió y resucitó. De tal manera que me permití hacer una paráfrasis. No se preocupen, nada pecaminoso. Voy a respetar las reglas del texto bíblico. Remanente por gracia. Si para la gente de mi tiempo hubiera hecho las señales que hice para con ustedes, y si para la gente del éxodo de Sodoma y Gomorra, hubiera hecho las señales que ya hice para ustedes, tiempo atrás que ya se hubieran arrepentido. Fin de la paráfrasis.
Hermanos, nosotros tenemos la obra más excelsa de Dios, la obra más culminante de Dios, la muerte y resurrección de su Hijo. Si eso lo hubiese visto Sodoma y Gomorra, se hubiesen arrepentido, según las mismas palabras de Jesús. Si eso lo hubiese visto la gente de su tiempo, aunque es la misma gente de su tiempo la que lo mata y lo vieron resucitar y aún así no creyeron, pero me refiero a los que le estaban pidiendo la señal del cielo, danos una señal divina de que eres Dios, se hubiesen arrepentido. Hermanos, nosotros ya la tenemos. ¿Qué más señal Dios pudiera darnos? Es que la señal que estamos esperando, y tenemos razón, es su segunda venida. Pero ¿por qué me hablas de una segunda venida si ni siquiera obedeces las consecuencias de la primera venida y su resurrección? ¿Cómo vamos a una segunda venida si ni siquiera valoramos la primera? Hermanos, somos pecadores en las manos de un Dios airado. Hermano, ¿y entonces el amor? Porque Dios es amor. Bueno, no puede haber amor si no hay ira. Te explico. Yo no puedo decir que amo a los niños y no me airo por el aborto. Sería un indiferente yo. Yo no puedo decir que amo a las mujeres y no me airo por el maltrato a las mujeres. Soy un indiferente. El amor que siento por los niños es lo que me provoca la ira por el aborto. Así es Dios. Dios es amor, sí, pero le provoca ira el pecado. Y nosotros insistimos en ser pecadores. Nosotros insistimos en hacer lo malo. Te voy a poner un ejemplo de esto. ¿En dónde podemos ver la máxima expresión del amor de Dios? En la cruz. Pero ese amor está en un contexto de ira. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Que en el amor que Dios te muestra a ti, el amor que Dios te muestra a ti y a mí, ¿tiene como contexto la ira sobre alguien más? Ahí están, amor e ira. Eso es ver a Dios completamente, hermanos, y no solamente la parte que yo quiero ver de Dios o la parte que a mí me agradaría ver de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Ahí está el amor de Dios. No, espérate, sigue leyendo y entiende que dio a su Hijo unigénito. Y esa palabra dio, ¿qué creen que quiera decir? Lo dio así de, toma. No, lo entregó. Y Jesús se lo explica a sus discípulos. Voy a ser entregado en manos de pecadores y me asesinarán. Amor, ira. Pero el ser humano, queridos hermanos, perdón, voy a cambiarlo. Yo, Gerardo Velázquez Márquez, yo insisto en provocar la ira de Dios. Alguien me contó esta ilustración y de hecho ayer en la noche llegué a cambiarla porque fue una ilustración que me contaron entre semana y dije, Dios mío, esta queda exactamente para la predicación del domingo. Estaba platicando con un amigo de la primaria y estábamos recordando al chico a uno de los chicos que era bien gandalla, ¿no? Que nos hacía bullying a todos, ¿no? Ese sí era bullying, no como el de ahora, hermanos, con todo respeto lo digo, ¿no? Y este chavo era un profesional en lo que hacía, ¿eh? ¿Por qué un profesional en lo que hacía? Porque nunca nos fallaba. Siempre nos estaba
Nunca fallaba, él era puntual. Yo lo que hacía era, me alejo. El otro chico con el que platicaba, él, y yo le preguntaba, oye amigo, es vecino mío, oye amigo, pero ¿por qué si nos ponía unas buenas, insistías en molestarlo? O sea, si ya sabías que te iba a dar una buena, ¿para qué lo molestabas? Y la respuesta que me dio fue, para ver si un día le podría ganar. Esta ilustración, trasládensela a Dios. Hermanos, no va a pasar, ¿eh? Jamás. No tienes ni la más mínima oportunidad. Te ayude quien te ayude, tengas lo que tengas, jamás va a pasar. Jamás. Hagas lo que hagas. En mi caso, para vergüenza mía, me puse a entrenar, me puse a practicar y pude desquitarme del chico. Jamás va a pasar con Dios. Entrenes lo que entrenes, sepas lo que sepas, jamás le vas a ganar a Dios. ¿Somos conscientes de eso? Todos dijimos que sí. ¿Y entonces para qué lo provocas? Alguien me preguntaba en estos días, por cierto les mandan saludos. Jera, ¿qué crees que tenga que pasar en la iglesia para que resurjamos? Para que seamos una iglesia de Cristo que lo represente bien. Sencillo, deja tu pecado y dejar el mío. Es la única manera. Porque cuando habita el pecado, no se puede hacer nada. Oye, Jera, ¿por qué crees que nuestras iglesias no avanzan? Amigo, tal vez es porque hay pecado en medio de la iglesia. Y recuerda que donde hay un pecado, eso enseña la Biblia, permea a todo lo demás. Entonces a lo mejor por eso ya no nos está añadiendo Dios gente, porque Gerardo, estás en pecado. Y no te voy a mandar más personas para que los enseñes a pecar igual que tú. O han permitido este pecado en el interior de ustedes. O hay división, o hay celos, o hay contiendas. Y yo meditaba hace unos días, Señor, ¿por qué empezamos? ¡Wow! Íbamos en crecimiento y de repente, ¡pum! Y empezamos. De tal manera que vean ahorita a su alrededor. Una vez mi amigo Armando y yo celebrábamos, ¿no? ¡Wow! Se llenó, no cabía ni uno, tenías que pasar así. Y ahorita me digo, Dios mío, ¿qué pasa? No hay nadie. Hablando en la proporción de los que ya asistían. Bueno, probablemente puede hacer eso. Puede haber pecado en ti, Gerardo, puede haber pecado en medio de la iglesia o el mismo pecado de ellos. Hermanos, el pecado es la infección, es el virus más potente. No hay vacuna contra él. No hay medicina en contra de él. La única cura que existe se llama arrepentimiento. Hermanos, el pecado ha matado muchísimo más gente, millones de gente más que el coronavirus. ¿Por qué menciono el coronavirus? Porque es lo que está de moda. Los tiempos de Lutero, a lo mejor la peste negra, sin duda alguna. El problema del pecado es que es más letal que el coronavirus. El coronavirus te pega y mata tu cuerpo. El pecado mata tu cuerpo y mata tu alma. Y la única dosis que hay para que tú puedas usar y quitarlo se llama Jesucristo.
Déjenme ir a la cuarta razón de Jonathan Edwards. No se preocupen, me voy a tardar muchas semanas con esta predicación, con este documento, pero va a ser de mucha bendición, queridos hermanos, de mucha bendición. Número 4, dice Edwards, cito: la razón por la que no han caído aún, ni caen ahora, es solo porque el tiempo señalado por Dios no ha llegado. Porque dice que cuando llegue ese momento señalado, su pie resbalará. Entonces dejará que caigan por su propio peso. Dios no los seguirá sosteniendo en esos lugares resbalosos, sino que los soltará. Y entonces en ese mismo instante caerán a su destrucción, tan como aquel que anda en un terreno en declive y resbaloso al borde de un abismo y no puede sostenerse solo. Cuando lo sueltan, cae instantáneamente y desaparece. Y dije, ¡zas! Pensando en lo que pasó en ese momento que Edwards estaba predicando, yo dije, yo hubiera pasado exactamente lo mismo. Yo creo que yo hubiera caído ahí, creo, espero. Porque es verdad, también la historia nos dice que algunos otros se dieron la vuelta y se fueron, porque eso no es para mí. A mí me parece, amados hermanos, ya que Jonathan Edwards no está dando una cita aquí, a mí me parece que Edwards tiene en mente no algo nuevo. Edwards está explicando lo que la Biblia dice. La teología tiene una rama, amados hermanos, que se llama, apúntenla, es importante, se llama la espiral descendente. La espiral descendente. ¿Qué es la espiral descendente? La espiral descendente la podemos encontrar en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, donde vamos a encontrar varias veces que se repite la palabra Dios los entregó. Dios los entregó. ¿Qué significa esto antes de entrar al texto? Cuando dice Dios los entregó, es como Dios los dejó. Dios los abandonó. ¿A qué los abandonó? A que si tenían pecado, se hicieran peor de pecadores. Eso es lo que significa Dios los entregó. ¿Qué quiere decir? Dios los abandonó. Si ya estaban en pecado, Dios los deja a que su condición sea peor que la de antes. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí hay dos cosas. No solamente actúan con impiedad e injusticia, sino además su injusticia la detienen para que no se haga la verdad. Eso es lo que está diciendo Pablo al principio. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, nosotros podemos saber claramente que existe Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, de reptiles, por lo cual, aquí aparece el primero, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. A ver, existe Dios, no me importa, yo sé más que Él, yo puedo resolver mi vida mejor que Él, mis ideas son mejores que las de Él, mis planes son mejores que las de Él. En pocas palabras, sé que hay un Dios, pero yo no necesito a Dios, yo necesito otra cosa. Y cambiamos la gloria de Dios por lo mundano. ¿Y Dios qué hace? Está bien, vete. Como el hijo pródigo, ¿te quieres ir? Vete.
Como Juan 6. ¿Se quieren ir? Adelante. Lo mismo hace Dios desde el principio de la creación. ¿Se quieren ir de mí? Váyanse. Y ahí los deja. Pero eso trae consecuencias. ¿Cuál consecuencias? Que empezaron a deshonrar sus propios cuerpos. ¿Qué es deshonrar sus propios cuerpos? Unirse con quien no tenían que unirse. Comer y tomar lo que no querían tomar, o lo de que no debían tomar, que no debían comer. Homosexualismo, lesbianismo. A ver si YouTube no nos cierra, porque esta semana como le gustó a YouTube cerrar canales cristianos de maestros por hablar del homosexualismo y el lesbianismo, ¿verdad? Bueno, a ver si no nos cierran, a ver si no nos censuran, mi querido Abner. Homosexualismo, lesbianismo. ¿Por qué pasó esto? Dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Sí me explico? Y dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dejaron de adorar a Dios y se fueron a adorar lo que no debían. Aquí aparece la segunda vez, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Quiero que vayan viendo la espiral descendiente. ¿Cómo van? Hacia abajo. Primero dicen, nosotros tenemos una mejor mente, y Dios les dice, los entrego a su propia mente. Luego dicen, tenemos mejores corazones que los de Dios, y Dios dice, los entrego a su corazón. Y miren qué pasa. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Mis deseos son los mejores que los de Dios. Dios dice, te dejo en tus pasiones. ¿Y qué pasó? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Sabes dónde te das cuenta que la sociedad está totalmente pervertida? Voy a explicarlo. No se me vayan a ofender, queridos hermanos. Se dice que es más probable que un hombre caiga en cuestiones sexuales vergonzosas más rápido que la mujer. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque el hombre se guía por la vista. ¿Sí me explico? Un hombre que pase una mujer guapa, como todas ustedes, hermanas, con todo respeto, lo primero que hace el hombre es... Y yo digo, ¿cómo pueden caminar así? ¿No se tuerce? ¿Te das cuenta que la sociedad es totalmente perversa cuando las mujeres entran en eso? Porque se supone que la mujer no es tan fácil que caiga en eso, o al menos disimula. ¿Sí me explico? Pero aquí Pablo está diciendo que las mujeres deshonraban entre sí sus propios miembros. Es una sociedad caída. Y tú dices, bueno, no puede ser peor. ¿Qué crees? Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué cosas, Pablo? ¿Qué cosas? ¿En qué cosas nos dejó Dios? ¿En qué cosas nos abandonó Dios? Y no que Dios nos abandonara porque quiso abandonarnos. Simplemente, bueno, a los pecadores, simplemente el hombre le dijo a Dios, no te quiero conmigo. No te quiero conmigo. ¿Verdad? Pablo, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Dice Pablo, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores,
aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. ¿Saben quién es alguien altivo? ¿Qué es alguien altivo? No me importa, yo hago lo que quiero. No importa que me digan, yo hago lo que quiero. Altivo, ¿verdad? Dice ahí la palabra de Dios, inventores de males, desobedientes a los padres. Esto de inventores de males no quiere decir estoy inventando una enfermedad. No, inventan algo malo que hacer. Eso significa inventores de males. Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Dice un teólogo por ahí, en su comentario de Romanos, Pablo le faltó poner ahí, cristianos del siglo XXI. Después de decir, implacables, sin misericordia, cristianos del siglo XXI, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Esto quiere decir que lo pasan por alto, que lo permiten, que disfrutan el pecado de los demás. Yo no lo hago, pero qué risa me da. Cómo me gusta que sean así. Bueno, ellos merecen la muerte y el juicio de Dios. Por eso Jonathan Edwards decía, pecadores en manos de un Dios airado. ¿Qué nos esperará? La salvación, el cielo. ¿Por qué? Pues porque Cristo murió por mí, pero tú no has querido ese sacrificio. De labios lo dices, pero tu corazón, mi corazón está lejos de ello. Entonces cuando leo esta lista digo, aquí estoy, ya me encontré. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Arrepiéntete de todos tus delitos y pecados. ¿Pero qué es arrepentirte? Ahí está la clave, ¿qué es arrepentirte? Lo confieso y lo dejo de hacer. Camino a un rumbo totalmente diferente, donde voy a permitir, donde voy a dejar, me voy a entregar tanto a la voluntad de Dios, que Él va a cambiar mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de actuar, en pocas palabras, mi manera de vivir. Hermanos, nos encanta ver al de al lado. No, hace ratito lo hicimos y era por una buena causa. Ahora no veas al de al lado, no veas al del frente, no veas este pecador que está exponiéndote la palabra de Dios desde aquí. Mira dentro de ti. Mira dentro de ti y pregúntate, ¿soy un pecador salvado por gracia o soy un pecador en manos de un Dios airado? Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta tarde, Señor, porque wow, qué hermosa es su palabra, Señor. Gracias por la palabra, Señor. Gracias por el mensaje. Gracias por levantar hombres piadosos como Jonathan Edwards. Y a través de él, Señor, dejarnos esta enseñanza que está basada en las Escrituras. Señor, tenemos que reflexionar. Su venida se siente, Señor. Su venida se ve próxima. Y me temo que muchos de nosotros no estamos realmente a cuentas con usted. Padre, que seamos pecadores salvados y no pecadores en manos de un Dios airado. Se lo ruego, Padre, se lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice, queridos hermanos.